reporte minero y energético. Gusto de saludarlos nuevamente el reporte minero y energético en esta sexta temporada, por supuesto, revisando las principales noticias de la minería, la energía, los temas, por supuesto, que están sobre la mesa y que ponemos aquí en el programa para discutirlos. Y hoy, varios temas, entre ellos uno que les proponemos a continuación. Usted conoce la ley de delitos ambientales que se está tramitando en el Congreso, una nueva normativa donde las sanciones son bastante fuertes. Pueden llegar hasta la cárcel, de hecho. Bueno, hay varios temas, por supuesto, dentro de la normativa. Un tema que para muchos queda pendiente aún en la industria minera desde el punto de vista de los privados, del mundo del Estado, también de los reguladores. ¿Qué pasa cuando hay problemas justamente desde lo medioambiental en una industria que justamente está, hay que decirlo, cada día, cada año más en la mirada de ser una industria verde? Vamos a estar comentando con expertos, evidentemente, este tema aquí en Reporte Minero y Energético. Además, conoceremos el programa de innovación en manufactura avanzada de la Universidad de Chile que pretende incrementar las capacidades de la industria minera nacional. Y como siempre vamos a revisar las principales noticias de la agenda minera y energética. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Reporte Minero. Vamos a hablar de la nueva normativa de delitos ambientales. Se está tramitando en el Congreso. Son novedades evidentemente que tienen mucho que ver con cómo se está viendo esta interacción necesaria de siempre, pero que desgraciadamente ha quedado en segundo plano entre el medio ambiente y la industria minera. Para eso nos acompaña el abogado medioambiental Jorge Cash. Jorge, gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias por la invitación, Nicolás. Muchas gracias. A ver, vamos en parte. ¿De qué se trata esta nueva norma medioambiental? Yo hablaba de las sanciones, pero tiene mucho más, evidentemente, en términos de la regulación y principalmente el cambio de mirada con respecto a la interacción de estos dos mundos. Sí, bueno, primero que nada, es muy importante tener en consideración de que se trata de una normativa que está en discusión en Chile desde el año 1998. Esa es la época en que el Congreso Nacional recibe la primera propuesta de legislación por parte, entre otros, del exdiputado fallecido, penalista, diputado Augusto, Partido Socialista. Esta es una normativa, Nicolás, que viene discutiéndose en Chile hace 21 años, y este es el primer gobierno que asume como una bandera propia la idea y la necesidad de tener una legislación penal ambiental. ¿Qué es lo relevante, qué es lo significativo, sin perjuicio de ahondar en algunas materias que puedan ser interesantes para la industria minera? De que se trata de una normativa que ya dejó de ser de voluntad del gobierno de turno, dejó de ser de voluntad del Parlamento, del Congreso de turno o del algún parlamentario de turno. Ya pasó a ser una obligación del Estado de Chile a partir del año 2016, en que Chile adquirió frente a la OECD, ante la OCDE, la obligación de tener una legislación penal del medio ambiente de aquí a la próxima evaluación de desempeño ambiental. La primera fue el 2016, a eso me estoy refiriendo. Sí. La segunda va a ser el año 2026. Hay una evaluación de medio término, donde Chile ya debiera dar ciertos reportes de cómo va su avance normativo en función de las recomendaciones y obligaciones que adquirió ante la OECD, entre las que se encuentra la legislación penal del medio ambiente. Por tanto, en resumen, en lo grueso, ¿de qué se trata? Chile, hasta la presentación de este proyecto de ley por parte del gobierno, llevaba 21 años discutiendo, más de 10 mociones parlamentarias que no habían sorteado ningún avance legislativo. Para llegar al aspecto penal, porque lo civil existe, la sanción monetaria pecuniaria, lo que aquí estamos hablando es del aspecto penal. Exacto. Del daño medioambiental que se puede generar. Legislación penal ambiental, delitos penales contra el medio ambiente. De eso estamos hablando, y para entrar al detalle, Nicolás, de lo que se está aprobando, de lo que se está avanzando hoy día a una velocidad que el país no conocía, como te digo, después de 21 años de intentos fallidos que no habían avanzado un trámite reglamentario en el Congreso. Ahora, Jorge, ¿por qué se demoró 21 años? ¿Fue necesario llegar a convenciones internacionales, a tener esta firma, digamos, con la OECD para ya poner un plazo de tope? ¿Pero por qué en 21 años no se pudo avanzar en esta normativa tan importante? Mira, yo creo que las hipótesis, las conjeturas, lo que uno pueda deducir del por qué, creo que uno puede extraerlo a partir de las múltiples experiencias que existen en el mundo, que han dificultado que distintos países puedan contar con legislaciones penales del medio ambiente. Básicamente quizás por el impacto que obviamente genera en la gran industria
en este caso y la que nos importa, y por eso se agradece mucho la invitación, atendido que es la industria que mayor aporta al crecimiento del país como la industria minera. Se trata de una legislación que la industria minera va a tener que estar mirando con especial atención. Yo te diría, Nicolás, que todavía no hay que cantar victoria. Nosotros tenemos que tener primero una mirada muy democrática respecto a cómo avanza el proyecto. Y democrática entendido de que en este proyecto debe intervenir, debe participar muy activamente, no solamente la industria minera, por cierto, sino que toda la industria productiva del país que se vea o puede haber impactada directamente por esta normativa, que por cierto se va a ver impactada la ciudadanía, el gobierno y los distintos gremios que obviamente se ven afectados por el articulado. Me gustaría entrar al proyecto en algunos de sus aspectos, Nicolás, que pueden ser relevantes. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes, Jorge, del proyecto? Sí, hay dos cosas. El gobierno presentó hace algunos meses un proyecto que, de acuerdo al análisis que se hizo por muchos expertos, fue un proyecto que adolecía de deficiencias bastante estructurales. ¿Okay? Y esto, más allá de la voluntad que uno puede aplaudir del gobierno, y que por cierto es un hecho bastante reconocible, era un proyecto que adolecía de falencias estructurales, pero que fue corregido. Básicamente referidas al ejercicio de la acción penal. El gobierno le estaba en su proyecto original, te digo original porque voy a explicar cuál fue la mutación que ha sufrido desde el punto de vista de su procedimiento, lo explico brevemente, pero originalmente la propuesta del gobierno le endosaba a la Superintendencia del Medio Ambiente la facultad exclusiva y excluyente de ejercer la acción penal por el delito ambiental, incluso previa acreditación del daño ambiental por el Tribunal Ambiental. Era una doble anomalía del sistema. Claro, la superintendencia no puede ejercer acción penal, solamente la justicia. Bueno, tú lo has dicho no así. Puede derivar la información finalmente a una investigación que termine en una acción penal. Exacto, y el informe de la Corte Suprema que salió en el marco de la tramitación fue bastante duro, no solamente respecto de ese punto, sino que de otros puntos. O sea, fue un informe demoledor. ¿Ah? Por eso uno que rescata lo del gobierno, que fue la voluntad de presentar al gobierno el proyecto de tramitación. Lo otro era, para ejercer la acción penal, exigía haberse acreditado por el Tribunal Ambiental el daño, cuestión que también es muy rara. O sea, escapa más allá de entrar al análisis, escapa absolutamente de los cánones que tiene el sistema contencioso administrativo ambiental. Lo otro, se privaba de la acción por daño ambiental al Consejo de Defensa del Estado y se le traspasaba también a la Superintendencia del Medio Ambiente. En el fondo también se le estaba traspasando, transfiriendo una competencia a la Superintendencia del Medio Ambiente para defender los intereses del Estado en materia de daño ambiental. Mira, el proyecto carecía de normas de atribución de responsabilidad penal. Era un proyecto que no te establecía quiénes finalmente eran las personas los responsables eventualmente de los delitos o de las acciones que eventualmente podían ameritar cárcel, Me adelanto, multa. La típica discusión de si la persona jurídica no puede tener pena de cárcel, sí las personas naturales, pero cuando la responsabilidad solamente llega a la persona jurídica, la empresa S.A., por ejemplo, se te cae de alguna manera la postura. Exacto. Y Chile, lo que tú dices, Nicolás, que Chile, es cierto, Chile logró un avance muy significativo respecto a algunos delitos al momento de entrar a la OCDE en su oportunidad el año 2009, con la ley 20.393, que aprobó la responsabilidad penal de las personas jurídicas para determinados delitos, con hechos funcionarios públicos internacionales, de lavado de activos y otros. ¿Qué es lo que hace esta propuesta? Y aquí va a entrar a lo que estableció el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Guido Girardi, con el acuerdo del resto de los senadores. Mandató a un grupo de especialistas en derecho penal y ambiental para hacer una propuesta que pudiese hacer más eficiente la propuesta que había presentado el gobierno y que también habían presentado muchos senadores desde 21 años a la fecha. Claro. Tratar de refundirlas en un solo texto y ver de qué manera hacerla más viable desde el punto de vista legislativo. Ese texto fue acordado discutirlo en general y en particular, sin entrar a los detalles legislativos porque son un poquito enredados, el día lunes, y por lo tanto la Comisión de Medio Ambiente del Senado acordó discutir en general y en particular los aspectos que te voy a mencionar ahora, sin prejuicio
del detalle que podremos conversar otro día o que tú podrás A ver, explicar en brevemente otro para programa. llegar a un punto que me interesa abordar. ¿Cuáles son esos puntos que se van a discutir? Brevemente. Primero, reúne muchas otras iniciativas de senadores que es muy importante señalarlo. El proyecto del gobierno que castigaba el daño ambiental, la técnica legislativa decía, habrá delito penal ambiental cuando se acredite la existencia de daño ambiental, que por sí es muy complejo en materia ambiental, Nicolás. ¿Qué es lo que hace esta propuesta? Dice, hay delito ambiental, hay delito penal ambiental, cuando existan infracciones a determinadas normas de emisión, determinadas normas de calidad ambiental. Es decir, existe una presunción de delito penal cuando existe, no es una presunción de derecho, obviamente, eso es inconstitucional, el legislador estima que existe un grave delito de contaminación ambiental cuando la norma de emisión ha sido sobrepasada en un 50% en los valores que legalmente considera también la norma de calidad. Es muy distinta la tipificación sobre la base del daño ambiental a la tipificación sobre la base del delito de contaminación ambiental. Eso es una propuesta, eso es un enfoque distinto, es una técnica legislativa muy distinta, que es la propuesta que acordó el Senado legislar. Es decir, existe una tipificación sobre la base del delito de contaminación, que es infracción reglamentaria legal, claro, y no de daño. ¿Ok? Segundo, se agrava el delito, del gobierno se agravaba por afectación a áreas protegidas. Daño ambiental más afectación a santuarios, reservas, parque nacional y otros. Claro, áreas de protección. Bien, el agravante es lesiones o muerte y penas que van, en general, pueden llegar a presidio perpetuo o 3 años y un día. Ese es más o menos el rango. Estoy yéndome al tramo más duro. Y las multas de 4 millones de pesos hasta 970 millones de pesos. Ya hay una variable muy significativa. Aumentan las sanciones finalmente. Aumentan. Considerablemente, porque muchos decían las sanciones finalmente, la multa con lo que se podía obtener de ganancia, rentabilidad, no dejaba de ser bastante magra, era una cosa casi simbólica, no importaba. Exacto, esto impide que la empresa de algún modo incorpore a sus costos la multa y lo transforma realmente en una multa disuasiva, en una multa que permita... Se nos acaba el tiempo, Jorge. Sí. Por último, brevemente, que nos quedan algunos minutitos nomás, ¿cuál ha sido la mirada de la industria minera sobre esto que se está discutiendo en el Congreso? Yo te diría que toda la industria, en particular la minera, ha puesto su énfasis en cuáles son las normas de atribución de responsabilidad penal a los gerentes, directores, representantes legales y todas aquellas personas que tengan responsabilidades de hecho en las líneas de dirección de las empresas. Y ese es finalmente el mensaje que todos los directivos de las empresas deben tomar hoy día en consideración. Hoy día hay una legislación que más temprano que tarde va a ser ley de la República. Las normas de atribución de responsabilidad penal vienen en el proyecto, van a quedar, y por lo tanto una ley penal ambiental, como tú muy bien dijiste, Nicolás, es muy distinto a una ley de responsabilidad civil donde lo que se juega finalmente es la indemnización, es la reparación del medio ambiente. Acá lo que se está jugando es eventualmente que la persona pueda quedar privada de libertad. Lo que apunta esta ley es un modelo preventivo. La ley penal última ratio no pretende la ley penal ni la cárcel anteponerse a la lógica del sistema reparatorio chileno, que es al final obtener los perjuicios, pero siempre pensando en reponer el medio ambiente, sus propiedades y calidades básicas, reparar el medio ambiente. La cárcel es la última opción, no es la lógica, Nicolás, del proyecto. Desde la prevención y disuasión que tiene justamente la norma. Jorge Cash, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. A usted, Nicolás. A hablar sobre este proyecto. Que esté bien. Gracias. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato con otra entrevista, otro tema relevante aquí en Reporte Minero y Energético. No se vayan. Seguimos con el programa, vamos a estar conversando del programa de innovación en manufactura avanzada. ¿De qué se trata? ¿Cuál es el aporte también que quiere entregar a la industria? Ya está con nosotros la directora de este programa, Viviana Meruane. Viviana, gracias por acompañarnos en Reporte Minero y Energético. Gracias por la invitación. A ver, ¿en qué consiste este programa? Bueno, este es un programa financiado por la Dirección de Programas Tecnológicos de Corfo. Somos un consorcio de universidades y empresas que vamos a desarrollar durante un periodo de 5 años soluciones tecnológicas asociadas a manufactura avanzada, que sean específicas para la industria chilena. En ese punto, ¿por qué se crea? ¿Cuáles son los objetivos que desde Corfo ve y más bien el contexto que explica justamente el trabajo que están desarrollando?
Ya, bueno, si vemos la situación en Chile, si vemos la participación de la industria manufacturera en Chile sobre el Producto Interno Bruto, vamos a ver que la participación ha ido disminuyendo durante los años. Y eso es bastante preocupante, quiere decir que las industrias están cerrando, estamos empezando a importar más productos en vez de producir nosotros. Claro. Y es importante poder revertir eso. Y ahí es donde Corfo ha hecho el esfuerzo de lanzar estos programas para poder revertir esta situación. Y una de las maneras de lograr es a través de la manufactura avanzada o la revolución industrial, la industria 4.0. La 4.0 que hemos hablado varias veces y que tiene varios puntos, a algunos les da miedo, pero ¿cómo lo visualizas tú, esta revolución industrial 4.0, donde se habla de automatización, de la big data, de la información? Y preocupa evidentemente porque parecer estamos en pañales todavía en este tema. Sí, claro. Hay un conjunto de tecnologías que están revolucionando la industria a nivel mundial. Como dices tú, Big Data. Inteligencia artificial me faltaba, claro. Sí, Cloud Computing, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, realidad virtual, aumentada y en el caso de manufactura también manufactura digital. Usar estas tecnologías en la industria aumenta bastante la competitividad, te ayuda a disminuir tiempos muertos, a disminuir costos asociados a producción, a mantenimiento, por lo tanto las empresas son más competitivas. Es importante que las empresas en Chile empiecen a sumar estas tecnologías en sus procesos para poder ser más competitivas y mantenerse. ¿Ustedes entregan un tipo de asesoría con el programa, capacitación? No, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a desarrollar un conjunto de productos, de herramientas que les sirvan a la industria para mejorar su competitividad. Entregar el hardware. Claro. Si nos pusiéramos entre software y hardware, la herramienta. Sí, es principalmente software, principalmente son herramientas digitales, pero específicas para la industria chilena. Desde temas de eficiencia, de hecho hemos conversado varias veces en el programa que en la industria minera específicamente, con los bajos niveles de los precios, ahí se empezó a hablar de reducir costos, de ser más eficientes, pero no se había hecho, o se había hecho, pero muy poco. Claro. Y justamente lo que ustedes entregan es la idea de ser más eficientes, no solamente en reducir costos, sino que entregar procesos que pueden ser mucho más prácticos, ¿no? Claro, en reducir tiempos, reducir costos y poder hacer finalmente más, poder adaptarse mejor a diferentes situaciones y poder producir mejor con los recursos que tienen. ¿Con las empresas que han participado han visto dificultad en ese proceso de adaptación? Estamos recién empezando. El programa partió el 27 de diciembre del año pasado, así que llevamos poquito, como para decirte que ya podemos ver alguna resistencia. Vemos que hay empresas que están muy adeptas, que quieren este cambio, especialmente las mineras se ve que están muy abiertas a empezar a introducir estas nuevas herramientas. Y hay otras empresas que son más resistentes. ¿Y a dónde va la resistencia? ¿Tradición? ¿Yo tengo ya mi cuento armado? Es tradición. Yo he estado funcionando, todo me funciona súper bien, ¿por qué voy a cambiar? Pero es que si no cambian, se van a quedar atrás. ¿Cuál es el riesgo, por ejemplo, de no cambiar, el que ven ustedes? Que van a perder la competitividad y finalmente ya no va a llegar la competencia. Lo que está pasando con varias empresas en Chile que están terminando cerrando porque vienen empresas de China que venden productos a mejor precio y tal vez con mejor calidad. Entonces es necesario ese cambio. El cambio. ¿Y a qué tamaño de empresas están apuntando ustedes? ¿Se quedan solamente con las grandes? ¿Están viendo, por ejemplo, en la mediana empresa, que es justamente la que muchas veces tiene más reticencia al cambio porque ese cambio es costo? Claro, sí. Con ambos tipos. Estamos trabajando con empresas grandes, con mineras, pero también estamos trabajando con las que son proveedoras de las mineras. Y eso pueden ser empresas más, digamos, medianas empresas. Y con ellas es más fácil trabajar porque uno está en contacto más directo con los que tienen la voz de mando. Entonces es más fácil convencerlos de que es necesario hacer el cambio y de hacer cosas juntos. Bien, Viviana, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, todo el éxito con el programa y gracias por estar aquí en el Reporte Minero y Energético. Ok, gracias. Muy bien, gusto. Bien, y vamos con las noticias de la agenda minera y energética. Hablemos un poquito de ENAMI porque cerró acuerdos colectivos anticipados con sus 16 sindicatos que reúnen a 1.150 trabajadores. El proceso, que inició en noviembre de 2018, finalizó tras el cierre del acuerdo con el sindicato número 2 de la Fundición ENAMI de La Lira. Junto con perfeccionar los beneficios establecidos en convenios anteriores, en esta oportunidad se avanzó en la estandarización de beneficios, así como la incorporación de incentivos que permitan aumentar la productividad de la empresa. Los convenios tienen una duración que va entre los 24 y 26 meses según el sindicato.
Todas las negociaciones fueron anticipadas y se desarrollaron en un clima de respeto y construcción, dijeron los involucrados, destacando el compromiso de trabajadores en aportar a la mejora de los resultados de la empresa. El gobierno presentó un nuevo protocolo nacional de emergencias mineras de gran alcance. Este documento tiene como objetivo fortalecer las acciones ante eventos mineros de gran magnitud, como los ocurridos en las minas San José y Cerro Bayo. Asimismo, el resultado de un trabajo mancomunado de una comisión compuesta por actores multisectoriales, entre ellos la UNEMI, el Colegio de Geólogos, el Instituto de Ingenieros en Minas, el Colegio de Profesionales Expertos en Seguridad Minera, la Universidad Católica del Norte, Universidad de Chile y también Serna Geomin. El plan establece roles, funciones y coordinación interinstitucional, junto con los protocolos de alerta, niveles de escalamiento y respuesta según sea necesario y de acuerdo a la evolución del evento. El titular de Minería junto al ministro subrogante de Energía participaron en el lanzamiento de un plan piloto que busca incorporar gradualmente vehículos eléctricos a la flota de buses que transporta a los trabajadores de Anglo American. De esta forma, la empresa dispondrá de un bus eléctrico para el personal de la planta Las Tórtolas, ubicada en la comuna de Colina. El proyecto busca incorporar 80 vehículos eléctricos, evitando el consumo de entre 300 y 1.000 litros de petróleo por cada 100 kilómetros, equivalentes a unas 50.000 toneladas de CO2. El ministro Procuriza realizó un llamado para que otras empresas mineras se sumen al compromiso de cero emisiones y combatir de esta forma el calentamiento global. Y con la asistencia de altos ejecutivos del sector minero se celebró la CESCO Week Santiago 2019, el evento internacional que expone los principales temas de la industria del cobre. ¿Cuáles fueron los principales temas? Lo revisamos en las siguientes declaraciones. Diría que de manera transversal y en todos los distintos foros hubo tres temas principales que tuvieron que ver con la sustentabilidad o la licencia por operar y la manera en que hacemos el negocio, el abastecimiento responsable y la lucha en contra del cambio climático. Y sobre todo el esfuerzo que estamos haciendo en el gobierno del presidente Piñera para impulsar la electromovilidad como una manera de ser responsables frente al cuidado del medio ambiente y del calentamiento global. Todavía hay incertidumbre por los eventos internacionales, todo lo que tiene que ver con la crisis comercial entre Estados Unidos y China. Sin embargo, se ven que en el mediano o largo plazo las perspectivas obviamente del mercado son muy positivas. También los desafíos en la exploración han sido un tema relevante. Vemos que hay desafíos súper importantes tanto para Chile como para otros países. Sin embargo, también se está viendo que hay oportunidades en esos temas. Bien, así terminamos este capítulo de Reporte Minero y Energético. Como siempre, la invitación a revisar nuestros contenidos en www.reporteminero.cl, los programas y las temporadas de los capítulos, evidentemente, en www.24horas.cl y conversar con nosotros a través de Twitter en @reporteminero. Será hasta la próxima. Que estén muy bien. Chao.